La última conferenciante de este primer día del seminario es Gemma Menéndez, ahora se encuentra fuera de España, así que se va a tener que hacer de forma online, ¿vale? Buenas tardes, Gemma. Hola, buenas tardes. Y bueno, Gemma Menéndez, lo encuentra, que esa sola, perdido. No. Es profesora ayudante doctor en Historia de la Universidad de Historia del Arte de la Universidad de la UNED desde hace muy poco tiempo, además. Así que muchas felicidades ya desde aquí. Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una de las principales especialistas españolas en Deir el Medina y la necrópolis tebana. A lo largo de su carrera ha desarrollado su investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Oxford, en Leiden, en el British Museum y en la Universidad de Lieja de Bélgica. Ha colaborado como arqueóloga y epigrafista en el proyecto de Yahute, donde fue responsable de reconstrucción de la tumba TT12 y en la misión arqueológica belga en la necrópolis tebana, como epigrafista y en la tumba del visir Amenemipet en la tumba TT29. Actualmente es profesora de arte egipcio y de Próximo Oriente, como he dicho antes, en el Departamento de Historia de Arte de la UNED y directora del Boletín de la Asociación Española de Egiptología. También muchas gracias, porque sé lo que es esto, de tener que llevar un boletín, que cada uno entregue los artículos así a su manera. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve la pantalla? Bueno, no sé si se ve y espero que se me vea, se me oiga. Y bueno, pues quiero dar las gracias al museo por organizar este seminario, a Esther Pons y a Isabel Olvés por la iniciativa, por haberme invitado a participar en el seminario de religión egipcia y bueno, y felicitarles por la organización, porque este tipo de eventos siempre conllevan un estrés excesivo para que todo funcione bien y por permitirme hacerlo desde Londres. Espero que la conexión funcione porque no es muy buena, pero bueno, no vamos a perder más tiempo. Y a mí me toca hablar de piedad personal, especialmente en Deir el Medina, y veremos por qué. En primer lugar, yo quisiera definir un poco qué es la piedad personal y cómo se entiende. La piedad es un término que está bastante enraizado a la religión, ya que bueno, pues puede definirse como la devoción de un individuo hacia una divinidad en concreto, ¿no? Y en este caso, en lo que es en el Antiguo Egipto, vemos que la piedad personal se define sobre todo por la devoción que tiene un individuo hacia una divinidad que él elige dentro de todo el repertorio de divinidades, ¿no? Y también, sobre todo, porque él elige a qué divinidades orar o a qué ancestros, porque también los ancestros, tanto como familiares como ancestros reales, pues reciben adoración en Deir el Medina, y lo vamos a ver. Se trata de una religión, de unas creencias, de unas prácticas religiosas que forman parte de la gente común, o sea, de la práctica cotidiana fuera de lo que es la práctica oficial. Muy bien, uno de los aspectos o algunos de los aspectos que definen la piedad personal es, como he dicho, la expresión voluntaria de los sentimientos religiosos, es decir, la elección que el individuo hace de una divinidad en concreto, pero también del reconocimiento del poder de esa divinidad, es decir, la divinidad tiene poder para intervenir en la vida de un individuo. Si cae enfermo o si tiene problemas laborales o si tiene problemas para tener hijos, el individuo va a una divinidad en concreto que piensa que tiene el poder suficiente para ayudarle. Y también, sobre todo, otra de las cosas que destacan es que, como vamos a ver en los ejemplos de las estelas de Deir el Medina, el individuo elige la estela como manera de implicarse dentro de los rituales y de las actividades religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las estelas que veremos están hechas para ser vistas en público y para exponerse en los templos, en las capillas, incluso en los entornos domésticos, con lo cual eso implica un ritual concreto y una actividad religiosa, ¿no?
Deir el Medina es uno de los ejemplos más claros. Si nosotros queremos hablar de piedad personal, vamos a necesitar no solo iconografía, sino también vamos a necesitar textos, textos y expresiones de piedad personal. Y esto lo vamos a encontrar principalmente en Deir el Medina, porque es un yacimiento que ha proporcionado muchísima información respecto a la vida cotidiana y a las creencias individuales. A grandes rasgos, para los que no lo sepáis, pues Deir el Medina es el yacimiento, bueno, es el nombre actual que recibe el yacimiento donde vivieron los responsables de la excavación y de la decoración de las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Aunque participaron en otras labores constructivas de carácter oficial, digamos que ellos destacan principalmente por su trabajo en las necrópolis reales. Y la característica de este yacimiento es que se ha conservado tanta documentación que somos capaces de conocer todos los aspectos relacionados con la vida de cada uno de los individuos, sus relaciones familiares, las líneas genealógicas, los trabajos, las preocupaciones que tenían, las enfermedades, las transacciones que hacían entre ellos, sus cartas personales, con lo cual tenemos mucha información y es donde se puede recoger más información respecto a religiosidad popular y piedad personal. El yacimiento, bueno, aquí si veis la flecha en el mapa, se encuentra en Tebas, en la orilla occidental, al frente de la ciudad de la actual ciudad de Luxor, y esto que es la necrópolis tebana, el yacimiento estaría ubicado donde está esta flecha. Esta sería una vista aérea del yacimiento. Bueno, pues vemos que es un yacimiento que ocupa alrededor de unos 5.600 metros cuadrados. Está compuesto por una zona de hábitat donde estaban las casas. Hay unas 68 casas, más o menos todos con la misma disposición y el mismo tamaño, salvo algunas más grandes, probablemente pertenecientes a personajes más importantes. Se compone también de dos cementerios, un cementerio oriental o cementerio este, que estaría en esta colina de aquí, que son pozos funerarios de poca profundidad y que ahora no se ven porque están tapados por la arena. Un cementerio occidental o cementerio oeste, que es donde están las principales tumbas que nosotros conocemos y que se suelen visitar, y luego una zona de oficinas, de almacenes y otra de culto, que es esta que tenemos en la parte de la derecha. Este sería el recinto que incluye un templo tolemaico posterior al uso del yacimiento, pero que se encuentra sobre las ruinas de un templo dedicado a Hathor de época de Ramsés II y un templo de la dinastía XVIII. Las estelas que vamos a ver proceden de esta zona. Deir el Medina se caracterizó o tiene su importancia también por otros aspectos. En primer lugar, el acceso a los materiales. Obviamente, si ellos quieren mostrar su piedad y su religiosidad y su sentimiento religioso en estelas o estatuas o en otros objetos, tienen el material disponible ya que se dedican a eso, ¿no? Digamos que esa es su profesión. Y claro, al tener acceso a esos materiales es mucho más fácil. También conocen la técnica. Eso facilita mucho el proceso. Lo mismo, ellos pueden realizar sus propias estelas, pero también pueden encargar a sus propios compañeros y vecinos hacerlo. Eso también es una ventaja. Otra de las ventajas es que al ser personas, al ser artistas que trabajan para un entorno principalmente funerario, conocen todo lo que tiene que ver con la literatura funeraria y con la iconografía religiosa, con lo cual tienen la técnica, los materiales y el conocimiento. Y además, como se trata de una élite cultural, por así decirlo, aunque no es una élite económica alta, sino más bien baja, como es una élite cultural alta, sí que se estima un 40% de alfabetismo, con lo cual, pues eso, digamos que facilita mucho el proceso a la hora de incluir las inscripciones, que veremos algunos ejemplos dentro de lo que son sus manifestaciones de piedad. La religión y la práctica cultural y ritual que se desarrolla en Deir el Medina tiene muchas manifestaciones.
Algunas de ellas, que las voy a mencionar, ya que no vamos a tener tiempo para todo, simplemente para ver algunos ejemplos de estelas, pero voy a mencionar algunos ejemplos de práctica, de objetos de práctica cultural y ritual. Pues tenéis estos, pues tenéis vasos de libaciones, braseros o soportes de ofrenda. Se consideran braseros porque muchos de ellos tienen marcas de fuego. El uso, por ejemplo, de bases de estatuas para poner inscripciones también relacionadas con el ritual, en este caso con el ritual a Amenhotep I, que era el monarca que fue después divinizado y de los cuales Deir el-Medina era muy devota. Mesas de ofrendas de muchos tipos, estatuas como esta que tienen cabeza de carnero y que están dedicadas a Amon-Ra. Hay muchos tipos de expresión popular, de expresión religiosa popular. También tenemos los bustos a los ancestros, como estos ejemplos que tenéis aquí. Son bustos pues, que pueden ir desde aproximadamente 20 centímetros hasta 50 centímetros de diferentes tamaños. Estos ejemplos que tenéis aquí son de caliza, este en concreto está pintado y se conserva bastante bien, pero que nos hablan del culto a los difuntos, a los familiares difuntos. Un culto que se desarrolla en el entorno doméstico y se realizan este tipo de bustos que se incluyen o dentro de las casas o incluso dentro de algunas tumbas. Otros objetos también de carácter cotidiano, como esos que tenéis aquí, que es una estatuilla de Taweret, que está relacionada con los nacimientos, o la diosa Merseguer, que también es una divinidad que está muy relacionada con Deir el-Medina. Esta capillita o pequeña naos que tenéis aquí, que es una cajita pequeña para guardar estatuas, que también representa lo que es la relación con la divinidad a través de las representaciones que se incluyen. O, por ejemplo, los piramidion, que estaban incluidos, o sea, es la parte superior que se incluye en las pirámides que coronan la superestructura de las tumbas de Deir el-Medina y que están relacionadas con el culto solar. Y siempre aparece el difunto o los difuntos con la imagen de divinidades solares. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa, o por lo menos lo que a mí me gustaría hablar, sería de las estelas que encontramos en Deir el-Medina. Las estelas son objetos que están destinados a exponerse en público. Los podemos encontrar tanto de madera como de piedra caliza, con diferentes formas, algunas con esta luneta que aparece en la parte superior, redondeadas o cuadradas, hay otras rectangulares, hay de diferentes tamaños, pintadas, esculpidas, digamos que hay mucha variedad, pero la principal característica que tienen es que tienen la posibilidad de tener inscripciones, algunas más cortas, otras más largas, ya las veremos, pero como veis hay mucha variedad. Como decía, este tipo de estelas son destinadas a exponerse al público, pero lo que hacen son incrustarse en las paredes de los templos, de las capillas o de las casas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí del Museo del Cairo tiene restos del barro con el que se ha unido a la pared con restos de paja, como veis tanto en la parte superior como en la parte de atrás. Aquí tenemos otro ejemplo de otra estela que también fue preparada en la parte posterior para pegarse en la pared, incluso se llegó a realizar un boceto en la parte posterior. O, por ejemplo, esta que también tiene restos de barro de donde ha sido pegada. Algunos ejemplos de dónde podrían incluirse estas estelas en las paredes. Por ejemplo, aquí tenéis unas imágenes del santuario de Merseguer, que está en la parte superior del poblado de Deir el-Medina, que es como una especie de gruta, por así decirlo, donde vemos partes donde quedaría el hueco donde habría estado en su origen una estela, ¿no? Vemos aquí, vemos algunos huecos por aquí a lo lejos, o también en esta tumba, por ejemplo, también quedan huecos de donde podía haber estado una estela, para que os hagáis una idea de dónde estarían colocadas. Bueno, las estelas son, como decía, objetos que están expuestos al público y suelen aparecer, por lo menos las que nosotros vamos a ver, como nos estamos centrando en la piedad personal, no en el mundo funerario, las que vamos a ver aparecen en lo que es
en las casas, en las zonas de hábitat o en las zonas del templo. También aparecen otras, veremos otros ejemplos en los que aparecen las zonas de cabañas. ¿Qué son las cabañas? Pues cuando los trabajadores de Del Medina se iban a trabajar al Valle de los Reyes, no iban y volvían todos los días, sino que vivían en unas cabañas cercanas al Valle de los Reyes. Estas son las cabañas que se conservan de un periodo determinado. Aquí atrás está el Valle de los Reyes, entonces ellos pasaban la noche aquí para volver a trabajar al día siguiente, no volvían al poblado. En esta zona también se encuentran muchos objetos de carácter votivo y también pequeñas estelitas que ellos improvisan para su vida cotidiana. Pues echan de menos su casa y en vez de traerse una estela debajo del brazo, pues lo que hacen es de hacerla en ese momento o incluso hacer ostraca en forma de estelas para su culto cotidiano, para su culto diario. Bueno, para ver un ejemplo un poco del tipo de estelas que se suelen encontrar en cada una de las zonas, pues vemos que en la zona donde se encuentra, aquí, en la zona donde se encuentra el santuario de Merseguer, que no aparece en la foto, pero que estaría más o menos por esta zona, pues son las estelas dedicadas a Merseguer o incluso las estelas dedicadas a Taj, ¿no? Que en esta zona también recibe culto. En las zonas de templos y capillas, pues son las divinidades específicas de cada una de las capillas donde se encuentran este tipo de estelas, y en el entorno doméstico pues aparecen estelas dedicadas a los ancestros o estelas que se llaman de orejas, ¿no? Que son pues estelas con este tipo de representaciones, con orejas que digamos que representan como que la divinidad escucha las plegarias que el orante le hace. Bueno, por mencionar un poco cuestión, no nos vamos a meter en terminología, obviamente, porque esto es bastante complicado, pero sí para que os hagáis una idea que todo este tipo de descripciones suelen ir acompañadas con dedicatorias a los difuntos, a los dioses o con oraciones. Este tipo de inscripciones van, digamos, acompañadas de determinativos en los que aparece el hombre con expresión de hablar, porque está dirigiendo una oración, o con los brazos en esta posición, en señal un poco también de adoración. Aquí estaría cómo sería en la inscripción y aquí la transcripción para que veáis los diferentes tipos en los que estarían representados, digamos, esa actitud de orar y dirigirse a la divinidad. También como aspecto curioso, perdón, como aspecto curioso, la palabra para estela es wedge, que es esta palabra que aparece aquí, que tiene como determinativo un signo que es parecido a una estela sobre un pedestal y acompañado de otro determinativo que es el determinativo de piedra, haciendo una idea, aunque había estelas de madera también, pero haciendo una idea de que se trata de estelas que están destinadas a perdurar siempre, ¿no? Con la perdurabilidad que tiene la piedra. Estas serán principalmente encargadas, como he mencionado antes, a compañeros de la propia cuadrilla de artistas o hechos por los propios artistas mismamente, ¿no? Aquí tenemos una estela que se comenzó a diseñar con el diseño de las figuras en rojo, se ha repasado en negro, pero no se ha esculpido, ¿no? Digamos que está hecho el diseño preliminar, pero no ha llegado a terminarse. Para que veáis un poco cómo funciona lo que es el comercio de estelas, hay algunos ostraca que nos informan sobre estos encargos que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en este ostracón de Berlín, una mujer llamada Senen Neferet le paga al dibujante Merwasset una cantidad específica de telas y de trigo a cambio de 2 estelas del templo de Hathor y una estela pintada del templo de Amón. Entonces se hacen ese tipo de encargos. O por ejemplo, en este ostracón que tenemos de las Molian, tenemos como Neferhotep entrega una estela a Jorimuya y Jorimuya le paga con un cofre de madera, ¿no? Entonces ese intercambio de bienes que se hacen entre los mismos trabajadores, en ese intercambio de bienes están incluidas estas estelas de las que estamos hablando. O por ejemplo, aquí tenemos otro ostracón también en Berlín que dice: tan pronto como te llegue mi carta, espera, tengo un cartel aquí que no puedo ver.
El texto: tan pronto como te llegue mi carta, me enviarás la puerta de madera que el escriba de la necrópolis te decoró para que se convierta aquí en una estela, conmigo con tu nombre en la puerta. Esta no se trata de esta estela, la he puesto de ejemplo un poco porque se trata de una estela de madera, o bien, por ejemplo, este de aquí abajo, donde nos dice lo que tiene que tener la estela, cómo tiene que ser representada, con una figura de Montus sentado en un trono y una figura del escriba Pentawere besando la tierra ante él. Y la forma indica ya directamente en el ostracón la forma que debería tener la estela que está encargando. A ver. Vale. Las divinidades que se suelen adorar en Del Medina son las comunes, no hay mucha diferencia entre las que se conocen habitualmente, pero hay algunas que son más famosas que otras o que tienen más devotos que los demás. Bueno, pues la primera que tenemos, a ver, es de la primera de la que vamos a hablar, es el dios Amón, que tiene diferentes representaciones. El dios Amón o Amón-Ra, como aparece en estas estelas, pues tiene diferentes representaciones, bien con figura humana, como veis, con la piel como azul, o bien con figura humana y cabeza de carnero. En el caso del dios Amón, en Dir el Medina, fue una divinidad principalmente protectora. O sea, no es una divinidad relacionada en este caso, con la creación y está lejos del papel oficial y militar que se ve en los templos, sino que en este caso, digamos que es protectora y se le piden a él muchas veces prosperidad, beneficios para la salud, una buena vida en el más allá, incluso, ¿no? Pero digamos que es más bien una divinidad de carácter protector. Tiene muchas representaciones, no solo la figura humana, sino, como hemos dicho, con cabeza de carnero o como un carnero. Esto es una estela que se ha realizado a modo de ostracón, aquí también, de estas que se suelen improvisar por los trabajadores, que están dedicadas a Amón-Ra, o estas en las que aparece también identificado como un carnero con las orejas para que escuche bien la plegaria que se le está dirigiendo. Otra manera de representar al dios Amón en este caso es representarle como un ganso. Los gansos también están relacionados con la figura de Amón e incluso la figura de Min también está relacionada en estas estelas con el dios Amón. Otra divinidad bastante importante es el dios Taj. El dios Taj tuvo mucha importancia dentro del poblado porque es considerado el patrón de los artesanos. Y también uno de sus epítetos es el que escucha las oraciones. También por eso se incluyen estas orejas en algunas de sus estelas, ¿no? Pero al ser el patrón de los artesanos, pues tiene su propio santuario en el Medina y también hay muchas estelas dedicadas a esta divinidad que siempre aparece así momiforme. Por ejemplo, aquí tenemos una oración dedicada al dios Taj que dice: Taj, Señor de la verdad, el bello de rostro en su sagrado lugar. Yo soy uno que juró falsamente a Taj, el Señor de la verdad. Él me hizo ver la oscuridad durante el día. Hablaré de su poder al que lo ignora y al que lo conoce, a los humildes y a los grandes. Cuidado con Taj, el Señor de la verdad. Él no pasa por alto la mala acción de nadie. Cuidado con pronunciar falsamente el nombre de Taj. El que pronuncie mentiras lo derribará. Me hizo ser como los perros de la calle mientras estaba bajo su control. Hizo que hombres y dioses me miraran como un hombre que hace lo que es detestable para su justo Señor. En cuanto a mí, me castigó. Este es el tipo de expresiones de piedad personal que os decía que se incluyen directamente en las estelas y en este tipo de inscripciones. También tenemos pues estelas con Yehuti o Tot, como le queréis llamar, o con Yehuti Yah, es decir, la relación del dios Tog luna, por así decirlo, el dios lunar, el dios Yah. Esta estela también, que es una estela bastante peculiar y bastante bonita del Museo del Cairo, donde aparece el dedicante junto a su hijo y dice: el que escucha las súplicas del que lo convoca, el que acude a la voz del que pronuncia su nombre, el que escucha las peticiones del que lo pone en su corazón, te alabaré y exaltaré, y que me sacies todos los días, que me concedas vida, prosperidad y salud, vigilancia y amados favores, es decir, un digno entierro después de la vejez, un entierro en la necrópolis y favores en el oeste de Tebas.
ese es el tipo de peticiones que también dirigen al dios Tog. Gema, un segundo. Otra divinidad como Gema, Hathor, tampoco Gema. me voy a detener mucho en ella porque creo que hay una conferencia relacionada con la vaca Hathor, pero veis que se la representa tanto de forma humana, sentada en su trono, como una vaca que sale de la montaña tebana o una vaca acompañada sobre una barca de juncos. En todos los casos, generalmente se trata, aunque puede tratarse de divinidades oficiales, la mayoría de ellas tienen un carácter protector en la vida del orante. Esta estela tan bonita, que es del British Museum, dedicada por Kengerhepeshef a la diosa Hathor, dice: ya he paseado por el lugar de la belleza, refiriéndose al Valle de las Reinas. He pasado la noche en este atrio. He bebido el agua que envía el canal del acantilado en la explanada de Menet. Riega las plantas y flores de loto en el patio de Taj. Mi cuerpo ha pasado la noche a la sombra de tu rostro. He dormido en tu patio. He hecho estelas en el templo junto a los señores de Yeseret. O sea, en realidad este tipo de oraciones son pura poesía en muchas ocasiones. La diosa Merseguer también es otra de las diosas muy importantes de Dir el Medina. Es representada como una cobra, se la considera la diosa de la montaña, de la cima, o la diosa del silencio, como una cobra, y a veces pues acompañada de serpientes, que es como si fueran sus hijos, incluso los huevos de la serpiente, ¿no? Su culto parece tener mucha acogida también entre las mujeres de Dir el Medina. En todos los casos es representada como una serpiente, bien con el cuerpo de mujer o completamente como una serpiente, y aparece también en muchos ostraca que son utilizados digamos que son creados como si fueran estelas, ¿no? Parte de la devoción popular. Aquí tenemos otra de las estelas dedicada a la diosa Merseguer, como la veis aquí, y que dice: hablaré con los adultos y niños que forman parte del equipo, refiriéndose al equipo de Medina, a la cuadrilla. Cuidado con la cima, con la montaña, porque en ella reside un león. Cuando habla del león y del rugido y del ruido del león y del león salvaje, se está refiriendo a Merseguer. La cima ataca con la fuerza de un león salvaje. Ella persigue a los que pecan contra ella. Ella volvió a mí en paz y me hizo olvidar la enfermedad que había en mi corazón, porque ella, la montaña de Occidente, se calma cuando la llaman. Y otra, por ejemplo, también dice: alabanzas a tu Merseguer, señora Occidente, por parte del escriba del lugar de la verdad, Amernaj, justo de voz. Él dice: seas alabada en paz, la señora Occidente. Me hiciste ver la oscuridad en el día. Declaré tu poder a otras personas. Ten piedad de mí en tu gracia. Otra de las divinidades muy importantes es Taweret. Taweret, que es también una divinidad protectora, suele estar relacionada con los nacimientos o con las mujeres embarazadas, y también ofrece bastante protección, bueno, pues lo que es el ámbito doméstico, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos. Habíamos visto al principio una estatua de madera de Taweret, pues en este caso también tenemos ejemplos de estelas. Ya voy rápido. Bueno, otra de las divinidades muy importantes es el dios Shet, que es representado como un niño venciendo a los escorpiones. En algunos casos también tiene serpientes o está sobre cocodrilos. También digamos que está relacionado un poco con la protección ante la miseria, la enfermedad y los animales dañinos que pueden hacer daño a los niños pequeños, por ejemplo. Y luego también a los ancestros reales. Hay un gran culto dentro del entorno del Medina a Mejotep I y a Nefertari, pero no solo ellos, sino también a los ancestros reales, es decir, a los reyes que son divinizados dentro de la necrópolis y que tienen templo dentro de la necrópolis, no solo en Der el Medina, sino en todo el entorno de la necrópolis tebana, ¿no? En algunos casos incluso se hacen estelas representando la procesión de los festivales que se realizan dedicados a esos ancestros reales. También encontramos divinidades extranjeras. Creo que, no sé si habéis tendréis una conferencia sobre divinidades extranjeras, principalmente de origen siro-palestino, como la que tenéis aquí del Museo del Louvre,
Está, digamos que incluye divinidades pues, como puede ser Anat o Kadesh o Rescu, que es de origen siciliano, como veis aquí, o a la diosa Anat, que también está aquí, o Rescu. Estos son algunos ejemplos de estelas de Rescu de divinidades extranjeras que vienen a Egipto y que tienen mucha importancia dentro del entorno de trabajadores. Y para ir terminando, también quería mostraros las estelas dedicadas a los ancestros difuntos y familiares que son incluidos dentro de las casas. Estas estelas que se llaman Ajtikeren Ra, que significa el espíritu excelente de Ra, y que están dedicados pues, a los difuntos en señal de protección también. Aquí tenéis otros ejemplos, algunos de ellas incluso con relieves bastante peculiares, como si mezclaran los gustos de ancestros y las estelas. Y para terminar, quería poneros esta estela del Museo de Berlín. Es la estela de Nebrab, que es un pintor de Del Medina. A ver, y que es bastante interesante por el texto que acompaña a la estela. De modo rápido diré que esta estela tenéis aquí una foto muy antigua, pero es que en realidad la estela fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, entonces ahora está en pedazos y bastante deteriorada, con lo cual el único documento que se conserva es la foto que se hizo después de su descubrimiento, que es esta que tenéis aquí, pero sí se copió el texto y se conoce. Y es muy interesante porque bueno, nos dice, cuidado, refiriéndose a Amón, que está sentado delante del templo de Karnak, como veis aquí, y dice, cuidado con él, repítelo al hijo y a la hija, a grandes y pequeños, cuéntaselo a generación tras generación, al que aún no ha nacido, cuéntaselo a los peces de las profundidades y a los pájaros del cielo, repetirlo a quien no lo sepa o lo sepa, cuidado con él, eres Amón, maestro de los silenciosos. Quien acude al clamor de los pobres, a ti clamo cuando estoy afligido. Tú vienes para salvarme. Le das aliento al que es débil, me rescatas como a uno que estaba atado. Tú eres Amon-Ra, señor de Tebas, quien rescata incluso al que está en el inframundo. Respecto a Nactamun, que se refiere a su hijo, justo de voz, incluso mientras yacía enfermo, estando bajo la ira de Amón a causa de sus malas acciones, descubrí que el Señor de los dioses vino como el viento del norte y los dulces brisas ante él. Aunque el siervo pecara, sin embargo, el Señor es misericordioso. El Señor de Tebas no pasa todo el día enfadado. Si está enojado, se acaba en un momento sin reproche. El viento ha vuelto a nosotros nuevamente en misericordia. Amón ha dado la vuelta con sus brisas. Bueno, pues este es uno de las principales oraciones que hay de piedad personal dentro del Medina, y con esto acabo, así que nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Gemma, por esta presentación sobre Deir el Medina y sobre todo por la gran cantidad de estelas, lo que ellas representan y bueno, el significado y simbolismo de cada una de ellas. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gemma, por tu estupenda conferencia. Y una cosita, perdona que no sé. He visto la estela esta del dios Set, que no sé quién es, pero veo que tiene la iconografía prácticamente igual que a la que luego tienen los arpócrates de la época tolemaica. Sí, es muy parecido porque en realidad las dos son como símbolos protectores y en realidad sí también están sujetando serpientes y escorpiones, es bastante parecido, probablemente por herencia también o porque está relacionado bueno, por la transferencia que hay de un sitio a otro, la transferencia posterior. Pero sí que es muy parecido en realidad en lo que es iconografía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, les emplazo para mañana por la mañana y continuar ya el segundo día de este seminario sobre la religión egipcia. Muchas gracias.